¿Qué pasó? Yo aprendí unas cuantas lecciones yendo al baño de gimnasio. Primeramente es que un tipo porque se vea grande no quiere decir que en realidad sea grande. Segundo, si se te cae jabón en la ducha, mejor déjalo. No vale la pena. Tercero, nunca deje que nadie te dé la espalda. Y menos si está desnudo. A no ser que tú te quieras dar un baño de diarrea. Yo te digo a ti una cosa, los baños comunes es un lugar donde ningún sonido es realidad lo que parece oír. O sea, un hombre pitando lo que en realidad quiere decir es que puede que estén violando a uno. Y un estornudo significa que alguien se ha acabado de dar un baño en materia fecal. Sí, parece que alguien por ahí aprendió la lección número 2 a las malas. ¿O qué otra aplicación existe? No, y a mí me gusta como el machazo que está ahí atrás, se le salen todas las plumas después que le dan su bañito de M. Ay sí, super genio. Yo sé que el video es falso, o sea, que tú no me lo tienes que venir a decir. O sea, no es suficiente con ver que el tipo ni siquiera se está bañando. No, ahora imagínate que esto fuera de verdad. ¿Tú sabes qué es lo mejor? Que después de darse ese baño se quede sin agua. Oye, yo no sé qué vamos a hacer con esta gente que la pasan troleando el video. No, ahora ya no es video lo que trolean, ahora van a trolear programa en vivo, Hay que estudiar porque piensan seguir aquí durante horas y horas. Además, ahora la lluvia ha dado una pequeña tregua y además por aquí el calimocho y la cerveza corren. Ahora mismo estamos viendo fuegos artificiales. Como todo un campeón. Dime a ver si a ti no te han dado ganas de trolear en un reportaje en vivo una gente. Y eso ya de que estarle sacando cachito y que hola mamá, eso no está de moda. No, señor. Ahora lo que está de moda es pegársele por atrás al reportero. ¿Y tú quieres saber algo curioso? En cierto momento se sintió como una pequeña conexión. O sea, ahí mismo, mira de la cara. Oh, sí, ganó el equipo mío. ¡Ay! La mejor forma de celebrar. Hacerme de cuenta que le estoy dando a alguien por atrás. No, y yo me imagino la reacción de la reportera después cuando le enseñaron el video. Pero no te lo han dicho a Nimo porque yo lo veo, el tipo no se ve malo. Y tú sabes qué, yo que me pongo a pensar, la tipa que pasó todo ese rato ahí no sintió nada, ¿eh? Ese tipo debe tenerlo bien chiquito. Bueno, ya se acercan los días de fiestas y a ti que te gusta prender fuegos artificiales, te voy a dar una recomendación. Si hay algo implicaciones, si llamas a alguien y no te hace caso, oye, pero llama a otra gente. Oh shit! Oh Jesus! Lord Jesus! Oh Jesus Christ! Oh Jesus! Lord Jesus! Oh shit! Whoa! That was awesome! O sea, eso pienso yo, porque si después de llamar a Jesus 3 veces y no ha aparecido, ¿qué tú crees que llamándolo 12 veces y media va a hacer? ¿Que va a aparecer y va a dejar de hacer lo que esté haciendo por ahí? No, que llame a Buda, que yo estoy ocupado. Y entonces, bueno, dime a ver qué vamos a hacer esta noche. No, y no tan solo eso, tiene también que tener cuenta que no vaya y comience un incendio por ahí. Dear God, damn! Wow, shit! Oh, shit! Oh, Lord Jesus! Oh, Jesus! Get the water, nigga! Jesus Christ! Lord have mercy! Get the water, nigga! Get the water, nigga. O sea, y el tipo llamó a Jesús tantas veces que hasta se le apareció un árbol prendido en llamas. Oh, Jesus! Get the water, nigga! El Espíritu Santo, hermano. Y tú sabes que lo heavy de este video es que si tú lo oyes bien, da como para hacer un remix. Get the water, nigga! Oh, Lord Jesus! Get the water, nigga! Oh, shit! Get the water, nigga! Oh! Get the water, nigga! Vamos a dejar relajo con el pobre, que pasó un buen susto. Y dejemos a Jesús tranquilo, que de vez en cuando está ocupado por ahí sanando a alguien. No, hombre, ya la María Magdalena no quiero correr conmigo. No, pues, una muchachita ahí que me gusta. Ella sabe quién es. Bueno, pues está bien entonces. Voy a terminar de matar a este tipo para irme a ver los videos de Ronnie.